Muchas veces la vida es absurda e incierta. Las cosas suelen presentársenos de tal manera que solemos equivocarnos al juzgar situaciones o personas. La historia de hoy cuenta los acontecimientos espeluznantes de un sujeto que fue asesinado de la forma más chocante e increíble que pudiéramos imaginar. Sin más, comencemos. Relato para desvelados. Crónica de un caníbal. Historia escrita por Pájaro Diablo. Desperté llorando. El dolor agudo que sentía en uno de mis dedos me hacía gritar. Eran las 4 de la mañana. Mis padres entraron exaltados a mi cuarto para ver qué estaba pasando. Al prender la luz, vieron sangre que estaba embarrada en varias partes de mi cama. Rápidamente mi madre se acercó y se dio cuenta que había sido arrancada una yema de mis dedos. Sobre ese evento no tengo más recuerdos, pero me dejó la sensación de terror a los hospitales, ya que después de esto tuve que ir periódicamente a que me atendieran. Siempre he tenido la curiosidad de saber qué ocurrió, qué o quién me había mutilado una parte de mi cuerpo. A pesar de que en mi cuarto mis padres habían colocado cámaras, jamás me dijeron lo que vieron al revisar el video de esa noche. Solo sé que después de que lo revisaron mi madre lloró mucho y mi padre salió del cuarto enfadado con mi tío, quien en aquellos tiempos vivía con nosotros. Después de 30 años sigo creyendo que fue ese pariente quien lo hizo, porque a la mañana siguiente tomó sus cosas y no volví a verlo jamás. Hoy festejo mi cumpleaños número 35. Invité a algunos familiares y amigos cercanos a mi casa a cenar y a partir pastel. Yo vivía en la calle Dr. Lecter número 66, interior 6, en la casa que heredé de mis padres que hacía 5 años murieron de un modo extraño en un accidente automovilístico, que en un principio las autoridades correspondientes no pudieron afirmar si se había tratado de un siniestro provocado o circunstancial. Al final, dictaminaron que había sido algo fortuito, no deliberado. Esa noche se presentó el hermano de mi madre. Sí, el que no veía desde el día en que se fue de esta misma casa, del que nadie hablaba. Debo confesar que estuve a punto de no dejarlo entrar, pero mis parientes al verlo se emocionaron y corrieron a abrazarlo. La velada transcurrió tranquilamente sin ningún contratiempo. Pedro, al despedirse, me dio un abrazo emotivo y sin pensarlo le pregunté: ¿por qué te fuiste de la casa esa noche? Me miró, me dio una caja pequeña y al retirarse solo dijo: nos vemos pronto. Esas palabras me inquietaron. Las sentí como una amenaza. Menos mal ya no era un mozalbete de 5 años al cual podía lastimar cuando quisiera. Antes bien, yo era el que podía hacerle daño. Dijo durante la cena que había estado viviendo los últimos 10 años en una comunidad de la sierra oaxaqueña, donde ejercía como doctor a cambio de un plato de comida que la gente le ofrecía, ya que eran tan pobres que no tenían dinero para pagarle. Quizá por eso ese aspecto de hombre viejo y enfermo. Recibí una llamada extraña en el trabajo. Había dejado mi celular en el escritorio. Nadie acostumbraba a hablarme a esas horas del día. Me encontraba en el área de fotocopiado cuando Brenda entró y me comentó que mi teléfono llevaba rato sonando. Era mi tío Pedro. Hola, hijo. ¿Crees que podamos vernos hoy? Es un poco difícil. Salgo tarde del trabajo y la verdad llego a casa a dormir. Si quieres, el domingo descanso y nos vemos en algún lugar. La verdad me urge, y este fin estaré fuera de la ciudad. Sé que tu hora de comida es dentro de media hora. Estoy en la entrada del edificio donde trabajas. Te espero y vamos al restaurante que está enfrente. Sin darme tiempo a contestar, colgó. No me quedó otra más que ir. Pedí el menú del día, él no,
porque el plato fuerte eran unas tortas de brócoli y tenía antojo de algo, según sus propias palabras, más sustancioso. Pidió de la carta un corte de carne término blue. Espero te haya gustado el regalo que te di ayer. Sí, fue un bonito detalle. En realidad no lo había abierto. Cuando eras niño, continuó, te encantaba ver esa caricatura. Siempre la ponías después de hacer la tarea. Bueno, ya, sin más rodeos. Quería contestarte la pregunta que me hiciste ayer. Me fui porque conseguí un buen empleo en el sureste del país. Por bueno, me refiero a que me gustaba, aunque la paga era una basura. Como etnógrafo, que prefiere estar en campo antes que en las aulas o los museos, la paga es mínima, aunque el aprendizaje es mucho. Entiendo que debe haberte parecido intempestiva mi partida, sobre todo después de lo que pasó esa noche, pero era algo que ya estaba planeado con antelación, y tus papás lo sabían. Lo miré, y le dije un poco sentido. Yo siempre pensé que te habías marchado por lo que pasó esa noche. No, para nada. Nada tiene que ver. Y a todo esto, ¿tus papás te dijeron algo de lo que había pasado? No, nada. Metió la mano en una mochila que llevaba, sacó un libro y me lo dio. Quizá en estas páginas encuentres respuestas. Lo tomé, vi la portada, el título era El sabor de mis entrañas. Esto, además de inoportuno, era espeluznante. Mi tío, quien posiblemente me había mutilado, el que se marchó por 30 años, de quien no se sabía nada, que el día de mi cumpleaños me obsequia algo relacionado con la isla de los caníbales, el sujeto que acababa de ordenar un corte jugoso de carne, me daba un libro con ese nombre y afirmaba que ahí encontraría las respuestas. Gracias. Fue mi primera publicación, hijo. Espero te sea útil. ¿A qué venía todo esto? Llegué a casa, abrí el regalo. Al interior de la caja estaba un muñequito del caníbal al que Mickey Mouse le puso el nombre de Viernes. Me sentía paranoico. Fui a mi cuarto, me tomé mis pastillas y me quedé dormido. En el trabajo estaba de malas. No le hablé a nadie. A la 1 de la tarde me llegó un mensaje con las siguientes palabras. Sobrino, no dejes de tomar tus medicamentos. Tus padres me pidieron que si algún día les pasaba algo, me ocupara de ti. Lo dejé en visto. Era tan molesto que un desconocido, porque eso es en lo que se convirtió, de la noche a la mañana estuviera tosigándome y diciéndome qué debía de hacer. Primero que leyera, después que encontrara respuestas, y ahora que me tomara mis medicamentos. Al salir del trabajo fui a la clínica. Tenía cita a las 7 de la tarde. El doctor, como siempre, fue muy amable. Era triste ver cómo unos cuantos billetes convertían a la gente hosca y desinteresada en personas tan agradables. ¿Cómo te has sentido? Pues desde el día de mi cumpleaños un poco tenso y nervioso. ¿Por qué crees que te sientas así? Creo que me siento un poco intimidado por un tío que no veía hacía mucho tiempo y acaba de regresar. 1 hora más tarde y 50 preguntas después, salí del consultorio. Maldito doctor, ¿no se da cuenta que el problema en esta ocasión no soy yo? Que la solución a mi estrés es que metan a la cárcel o a un manicomio a mi tío, que él es el loco, que el culpable de que viva con medicinas para la ansiedad se llama Pedro y es mi tío, y lo único que se le ocurre es aumentarme la dosis. Pero ya estoy harto. Dejaré las pastillas y me concentraré en demostrar que fue él quien me arrancó la yema de mi dedo. Abrí el libro. 465 páginas tenía ante mí. Querías que lo leyera y encontrara respuestas. Pues bien, pretendo encontrar la información necesaria para que te encierren donde tengan que hacerlo. Para empezar, no era una novela. Era un texto científico
sobre los usos y las costumbres de una comunidad amazónica de Colombia, donde pasó 5 años. Estaba escrito en primera persona y sobre la base de su diario de campo. Esto es lo que encontré durante la lectura. Dedicatoria. A María, mi dulce hermana, quien en todo momento estuvo a mi lado y desde donde esté, lo sigue estando. Qué ingrato. Se le olvidó todo el apoyo que le dio mi padre durante el tiempo que vivió en nuestra casa sin poner un solo céntimo. Incluso el dinero que le daba mi madre para sus pasajes venía de mi padre, quien era quien salía a la calle a ganárselo. Capítulo 1. Aspectos metodológicos del estudio. Realmente fue aburridísimo. Por algo no quise estudiar ninguna ciencia social y me dediqué a las ciencias administrativas. Al menos era un buen escritor, porque si yo, que soy un neófito en esos temas, comprendí, significaba que era claro en sus ideas y tenía las herramientas cognitivas necesarias para plasmarlas en un papel. De manera muy escueta les diré que el estudio se apoyó en la antropología simbólica de Clifford Geertz y utilizó la descripción densa. Esa noche tuve una pesadilla. Viernes, el caníbal de la caricatura que tanto me gustaba de niño era una persona de carne y hueso en mi sueño. Me tenía amarrado y junto con mi tío comenzaban a arrancarme trozos de carne y se los comían. Era tan real que el dolor me despertó. Abrí los ojos, miré el techo y el dolor no desapareció y me acompañó toda la tarde. Sentí como si en verdad me hubieran cercenado un pedazo de mi pierna. Fui al baño cojeando y me metí a bañar. Decidí no ir al trabajo. Tenía que terminar ese libro, encontrar la información que pudiera demostrar la clase de persona que era mi tío. Eso me tenía realmente obsesionado. Eran 5 capítulos y tenía pensado leerlo en unos 5 o 6 días. Capítulo 2. Estructura de parentesco. Aburrido. A mí qué diantres me importaba que las mujeres se casaban a los 13 años con ancianos de más de 50, según para transmitirles el conocimiento y la sabiduría adquirida durante todos esos años, y que esas niñas cuando eran viejas se casaban con jóvenes de 15, no me llamaba la atención. Nuevamente me quedé dormido. Soñé que estaba en una selva y que una tribu nos atrapaba, a mí y a mis padres. Alrededor de nosotros había personas empaladas. Era una escena espeluznante. Me recordaba la película de Holocausto Caníbal. El dolor en el abdomen me despertó. Fui a la cocina a comer algo. Llevaba 2 días sin probar bocado. Me obligué a hacerlo porque en realidad no tenía mucha hambre. Capítulo 3. Rituales. Me interesó más esta parte del libro. Era fabuloso conocer todas esas prácticas que indicaban cuando alguien ya era considerado un adulto, un cazador, un hombre. Los que más llamaron mi atención fueron los de iniciación, porque estaban relacionados con grandes pruebas físicas que tenían que ser superadas. Capítulo 4. Mundo simbólico. Aquí es donde comencé a encontrar respuestas. Mi tío describió la historia de Amaru, un niño de 5 años que de un momento a otro comenzó a amanecer sin pedazos de su cuerpo. Nadie comprendía lo que estaba pasando. Primero se pensó que donde dormía había algún hormiguero. Sin embargo, después de una revisión exhaustiva se descartó. Imaginaron que algún animal se escabullía por las noches, pero tampoco. La causa del mal no era identificada. Después de varias semanas, Amaru ya no tenía los dedos de los pies. Le faltaban pedazos de carne en el abdomen y el pecho. La salud del niño se deterioró rápidamente. El clima y las condiciones insalubres en las que vivía hizo que las heridas se infectaran y después de unos días comenzó con fiebre y murió. Un mes después, Nahuel, otro niño de 7 años, comenzó a presentar mutilaciones similares. No eran en los pies,
En esta ocasión fueron en los brazos, las manos y los costados del pecho y el abdomen. Concluyeron que un espíritu maligno tomó sus cuerpos y se los estaba llevando pedazo a pedazo al infierno. Al morir Nahuel, desenterraron a Amaru y los tiraron al río, lejos de la comunidad, para que sus cuerpos fueran comidos por pirañas y cocodrilos y no dejar nada a esos malditos demonios. Estos casos se iniciaron cuando mi tío y sus compañeros llegaron a esa comunidad. ¡Qué coincidencia! La gente comenzó a mirarlos con miedo. Pensaron que esos espíritus malignos habían llegado con ellos. El líder decidió que los extraños tenían que irse antes de que ocurriera otra desgracia. Después de leer esto me quedaba claro que mi tío era el responsable. Él era ese maldito demonio, pero ¿cómo lo hacía? ¿Cómo lograba que no lo descubrieran? Era el 5.º día desde que comencé a leer el libro. Al despertar, me dolía todo. Era tanta mi sugestión que podía sentir el dolor que Amaru y Nahuel experimentaron, e incluso me parecía que tenía fiebre. Ese día no me levanté de la cama. Quería terminar el libro y aún no concluía el capítulo 5. Me costaba trabajo leer. Tenía la mirada borrosa. En realidad, yo creo que estaba mi vista cansada por pasar las noches leyendo. Cuando el grupo de antropólogos se disponía a irse, otro niño, esta vez de 8 años, amaneció con el mal. El demonio lo había poseído. Mi tío, como responsable de su equipo de trabajo, habló con el líder y le propuso que ellos podían resolver el problema si se lo permitía. La solución fue poner una cámara de video en el cuarto sin que nadie lo supiera. Al principio, el líder de la comunidad se negó a tal petición. Como parte de su sistema de creencias, todo aquello que captara un momento de la vida encarcelaba el alma y la castigaba. Pero al final le permitieron hacerlo, porque tristemente el alma del niño ya estaba condenada. La condición fue que se pusiera la cámara en la noche, en el momento en el que ya nadie entrara con el niño, y fuera él, mi tío, quien la quitara antes de que alguien de la comunidad entrara a atender al muchacho. Capítulo 5. Evidencias. Apenas si podía continuar leyendo. Ya no quería seguir. No soportaba el dolor. Para mí todo era claro. Mi tío es el caníbal. Ese maldito demonio que terminó con la vida de esos inocentes y que de no haberse ido de la casa, yo estaría muerto. Pensé en dejar de leer, levantarme, bañarme, tomar mis medicamentos nuevamente y seguir con mi vida. Pero no podía. Estaba cansado. La última semana apenas se había dormido. Me propuse terminar el libro y ya, después de eso, dormir, descansar, recuperarme y a la mañana siguiente, pues, volver a mi vida. Las primeras 3 noches de que pusieron la cámara, no pasó nada. El niño amaneció sin heridas. Fue hasta el 5.º que sucedió algo. En la madrugada, en la grabación se escuchó a Ikal gritar, pero no captó imagen alguna de algo que le pudiera haber arrancado medio pie. En los anteriores casos no había sucedido algo así. Los otros niños iban perdiendo pequeños trozos de su cuerpo hasta que la infección los mataba, no sin antes haber perdido muchos pedazos de carne. Pero al pobre Ikal le habían cercenado casi el pie por completo. El niño moriría pronto si no se le suministraban antibióticos, pero nuevamente estaba prohibido dárselos. Su cultura no se lo permitía. Al revisar la grabación no se vio nada. La posición de la cámara de video fue colocada de tal manera que captara si alguien entraba al recinto donde estaba Ikal. Otro problema fue que al pensar que el niño estaba perdiendo su alma, lo aislaron y llevaron a un cuarto lejano donde nadie pudo oír sus gritos. Esta vez se colocó la cámara enfocando a Ikal y se dejaron 3 teléfonos celulares grabando el cuarto desde diferentes ángulos. Por fin, sabían lo que estaba sucediendo.
Un mes después entraron por la fuerza a la casa de Pedro. Al ingresar, un olor horrible hizo que la policía se cubriera la nariz. Olía a cadáver en descomposición. Encontraron a Pedro en la cama, la cual estaba repleta de sangre ya seca. La imagen fue aterradora. No tenía la mitad del pie derecho, le faltaban pedazos de carne en el pecho, en el abdomen, en las costillas, en las manos y los brazos. En el velorio toda la familia estaba consternada y triste. No podían comprender qué había pasado. Era tan joven. El tío estaba llorando. Si tan solo no hubiera hecho caso a su hermana y contado todo a su sobrino, esto pudiese haberse evitado. Pensé que mi sobrino al leer el libro se daría cuenta de lo que había pasado. Pedro se llamaba igual que su tío y no alcanzó a llegar al epílogo. Lo sé porque hasta ahí llegaban las marcas de sangre, donde se describe lo que había pasado cuando tenía 5 años. Cuando los papás y el tío de Pedro revisaron la cinta, se veía como el niño, sentado sobre la cama, tomó el dedo de su mano y de un mordisco arrancó la yema. 30 años después, al haber dejado sus medicamentos y por el impacto que le generó volver a ver a su tío, él mismo terminaría con su vida. Pedro se había comido a sí mismo. Hasta aquí la historia del día de hoy. Espero les haya gustado. Existen enfermedades mentales tan perturbadoras que parecieran cosa del mismo demonio. Sin más, nos vemos en el siguiente relato para desvelados. Hasta la próxima.